Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy nos embarcamos en una aventura romántica que de verdad, les prometo, les va a encantar. El título ya nos da una pista: Querem i Ande, cena romántica bajo las estrellas que te conquistará. Suena idílico, ¿verdad? Pues lo es, y mucho más. En este vídeo, vamos a desglosar todos los ingredientes secretos que hacen que una cena bajo el cielo estrellado sea un plan infalible para conquistar corazones, utilizando como inspiración la química y el encanto que sin duda rodean a Querem i Ande, aunque sean figuras ficticias para este ejemplo. Vamos a hablar de crear el ambiente perfecto, de los pequeños detalles que marcan la diferencia, de cómo la simplicidad puede ser el mayor acto de amor y, por supuesto, de cómo la conexión genuina es la estrella principal de cualquier velada. Prepárense para tomar notas, porque estas ideas son oro puro para su próxima cita o para sorprender a esa persona especial. Y antes de sumergirnos en la magia, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Formar parte de nuestra comunidad es súper fácil y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Imaginemos la escena: una noche despejada, la luna plateando el horizonte y un manto de estrellas brillando con intensidad. Esa es la primera capa, el lienzo perfecto. Para una cena romántica bajo las estrellas, el lugar es fundamental. No necesitamos un resort de lujo en absoluto. A veces el jardín de casa, una terraza con vistas o incluso un rincón tranquilo en la playa pueden ser escenarios dignos de película. Lo importante es la sensación de intimidad y exclusividad que se crea. Para Querem i Ande podríamos imaginar que eligieron un lugar con una vista panorámica, quizás en una colina discreta, donde el sonido de la ciudad se desvanece y solo queda la calma de la naturaleza. O tal vez optaron por algo más cercano a casa, pero con un toque especial, como un balcón decorado con luces tenues y plantas aromáticas. La clave es que elijan un lugar donde ambos se sientan cómodos, relajados y sobre todo conectados el uno con el otro. No se trata de la opulencia, sino de la intención y la atmósfera. Piensen en la música, por ejemplo. Una lista de reproducción suave, de esas que invitan a la conversación y acarician el alma, es esencial. Algo instrumental, jazz suave o quizás esas canciones que tienen un significado especial para ambos. Nada estridente, nada que opaque el sonido de sus risas o sus susurros. Ahora, hablemos de la comida. Cuando pensamos en una cena romántica, a menudo nos imaginamos platos elaborados y difíciles de preparar, pero para una cena bajo las estrellas, la clave está en la simplicidad y la calidad de los ingredientes. Piensen en algo que puedan preparar con antelación, para que no pasen toda la noche en la cocina y puedan disfrutar plenamente de la compañía. Un buen queso artesanal, acompañado de frutas frescas de temporada como uvas, higos o melón, es una opción elegante y fácil. Unas tapas bien presentadas con un toque mediterráneo como aceitunas marinadas, pan con tomate y jamón ibérico siempre son un acierto. Si hablamos de algo más contundente, una ensalada gourmet con salmón ahumado o gambas, o unos pinchos de pollo o solomillo a la parrilla, son opciones ligeras y deliciosas. Y para beber, ¿qué tal un buen vino? Un vino blanco seco y afrutado para empezar, o un tinto suave si prefieren algo más robusto. Y si son amantes del champagne o del cava, siempre son una excelente opción para celebrar el momento. La presentación también es importante, aunque no necesitamos ser chefs profesionales. Usen vajilla bonita, manteles sencillos pero elegantes, y copas que brillen bajo la luz de las velas. Los pequeños detalles como unas servilletas de tela o unas flores frescas cortadas, marcan una gran diferencia. Y hablando de velas, la iluminación es otro pilar fundamental de esta experiencia. Las velas crean una atmósfera íntima y mágica, que invita a la cercanía. Necesitamos una combinación de luces cálidas y suaves. Velas flotantes en recipientes de cristal, candelabros elegantes o incluso guirnaldas de luces cálidas colgadas estratégicamente. Si tienen la posibilidad, unos farolillos solares estratégicamente colocados pueden añadir un toque bohemio y encantador. La idea es crear un ambiente envolvente donde la luz sea suficiente para ver la comida y a la persona amada, pero lo suficientemente tenue como para sentirse en un mundo aparte. Imaginen a Querem i Ande iluminados por el suave parpadeo de las velas, sus rostros reflejándose en los ojos del otro, creando un halo de intimidad y romance. Las sombras danzarinas en las paredes añadirán un toque de misterio y seducción. Pero, ¿qué sería de una cena romántica sin la conversación?
Aquí es donde la conexión genuina entra en juego. Una cena bajo las estrellas es el momento perfecto para hablar de todo y de nada. Para compartir sueños, anhelos y hasta los miedos más profundos. No se trata de interrogarse, sino de escuchar activamente, de mostrar interés real en lo que el otro tiene que decir. Podríamos pensar en Kerem y Ande preguntándose sobre sus pasiones, sus recuerdos más preciados, o simplemente compartiendo anécdotas divertidas del día. La clave es la autenticidad. Hablen de lo que les hace vibrar, de lo que les inspira, de lo que aman. Y por supuesto, no olviden los cumplidos sinceros. Me encanta cómo se te iluminan los ojos cuando hablas de. O tu risa es mi melodía favorita, pueden ser verdaderos bálsamos para el alma. No se trata de frases hechas, sino de observaciones genuinas que demuestran que están prestando atención y que valoran a la otra persona. Los pequeños detalles son los que transforman una cena agradable en una experiencia inolvidable. Piensen en un postre sorpresa, algo que sepan que al otro le encanta, preparado con cariño. O quizás un detalle simbólico como escribir una carta corta expresando sus sentimientos y dársela al final de la cena. Podríamos imaginar a Kerem dejando una pequeña flor silvestre en el plato de Ande, o a Ande preparando un pequeño detalle hecho a mano para Kerem. Son gestos que demuestran esfuerzo, dedicación y sobre todo, amor. No tienen que ser caros, solo significativos. Un detalle personalizado, que demuestre que conocen y aprecian los gustos del otro, es un tesoro. Ahora, pensando en Kerem y Ande, ¿cómo harían que esta noche fuera aún más especial? Quizás planeando una actividad después de la cena. Observar las estrellas con un telescopio si tienen uno a mano, puede ser fascinante. Contar historias bajo el cielo, o simplemente disfrutar del silencio confortable que se crea entre dos almas conectadas. Imaginen la conversación fluyendo de manera natural, sin presiones, sin artificios. Un espacio seguro para ser vulnerables, para reír, para soñar juntos. La magia de una cena bajo las estrellas no está solo en la comida o en la decoración, sino en la atmósfera que se crea, en la intimidad que se fomenta y en la conexión profunda que se fortalece. Se trata de crear un recuerdo, una experiencia que perdure en el tiempo. Y para que esta cena sea realmente inolvidable, no olviden el factor sorpresa. No tiene que ser algo monumental. Puede ser tan simple como tener lista su bebida favorita cuando llegue, o haber preparado un postre que no esperaba. La sorpresa siempre añade un toque de emoción y hace que la persona se sienta especial y valorada. Imaginen a Ande descubriendo que Kerem ha decorado el espacio con las estrellas que tanto le gustan, o a Kerem encontrando una nota de amor escondida en su servilleta. Estos pequeños gestos demuestran que han pensado en ella y que han puesto un esfuerzo extra para hacerla feliz. La cena romántica bajo las estrellas es en esencia una invitación a desacelerar, a conectar con la naturaleza y, lo más importante, a conectar con la persona que amamos. Es una oportunidad para dejar de lado el estrés del día a día y sumergirse en un momento de pura intimidad y romance. La atmósfera estrellada, la iluminación tenue, la comida deliciosa y la conversación sincera se combinan para crear un ambiente perfecto para fortalecer lazos y crear recuerdos imborrables. Para Kerem y Ande esta cena sería una celebración de su amor, un momento para reafirmar su conexión y para soñar juntos con un futuro lleno de estrellas. Resumiendo, hemos explorado cómo una cena romántica bajo las estrellas puede ser una experiencia verdaderamente mágica. Desde la elección del lugar perfecto creando un ambiente íntimo y sereno, hasta la selección de una comida sencilla pero deliciosa, presentada con esmero. Hemos hablado de la importancia de la iluminación, utilizando velas y luces tenues para crear una atmósfera envolvente, y de cómo la música adecuada puede complementar el momento. Pero sobre todo, hemos destacado la esencia de la cena, la conversación genuina, la escucha activa y los detalles que demuestran amor y atención. Recuerden que no se trata de gastar una fortuna, sino de la intención, el cariño y el esfuerzo que ponen en cada detalle. Una cena así es una inversión en la relación, un regalo de tiempo y atención que fortalece los lazos y crea recuerdos que duran toda la vida. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta exploración romántica. Espero de verdad que estas ideas les hayan inspirado y que se animen a crear su propia cena mágica bajo las estrellas. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han tenido alguna experiencia similar? ¿Qué detalles consideran esenciales para una cena romántica perfecta? Déjenme sus comentarios abajo, estoy ansioso por leerlos y conversar con ustedes.
Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido útil y entretenido, por favor, regálenos un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con esa persona especial que tal vez necesite un poco de inspiración romántica. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de ideas y consejos para vivir la vida al máximo. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.